Buenos días. Estamos acá en el proyecto Caminos de Abya Yala con el profesor Dr. José Ángel Quintero Baer, no sé si he pronunciado correctamente. Es un destacado catedrático de la Universidad de Zulia, Venezuela, impulsor de la Universidad Autónoma Indígena y miembro de la Organización Intercultural para la Educación Autónoma Wainjirawa, no sé también si he pronunciado correctamente, que reúne representantes de los pueblos Añú, Yupa, Ayuayu y Bari de la región de Maracaibo, Venezuela también. Muchas gracias, profesor Quintero. Mucho gusto estar acá en esta charla con usted. Bienvenido al proyecto Caminos de Abya Yala, Intelectuales Indígenas del Continente Americano. Esta es la tercera temporada del proyecto. Nuestro tema principal es la cuestión de las historicidades y temporalidades indígenas. Por ello, le damos la bienvenida y le agradecemos su disponibilidad. Empezamos por invitarle. Esta invitación es para que le presente y nos cuente un poco sobre su vida, sobre su trayectoria, en fin, quién es José Ángel Quintero Baer. Bien, realmente José Ángel Quintero Weir, o Weir, Oui. que así es como se pronuncia, es un, es un sujeto que descubre eh, su, su pertenencia después de haber sido formado en la escuela pública. En principio por los jesuitas y posteriormente por la educación pública del Estado venezolano. Sin pensar, sin tener conocimiento, separado de todo lo que era la memoria territorial de los pueblos a los que pertenecía, es decir, a los pueblos a los que debía su propia existencia. Eso yo quiero confesarlo, es algo que descubro posteriormente. Es decir, yo no nací sabiendo quién soy, sino que descubro quién soy después de haber sido deformado por lo que no era. Y eso es fundamental, importante entenderlo, porque es lo que me hace ahora ser lo que soy y lo que puede expresar para muchos, en el sentido de que yo puedo hablar ahora como un académico, pero al mismo tiempo puedo hablar con mis hermanos en los términos en que los hermanos hablan. Y estoy hablando de dos pueblos. El pueblo Añú, el pueblo Wayú, son pueblos emparentados. Ambos son de origen arahuaco. Los Wayú más fuertes y poderosos, de donde proviene pues mi abuela, y qué es lo que me hace, en todo caso, me habría hecho ser Wayú, porque la descendencia es por vía materna. Pero al mismo tiempo, mi papá, que lo tengo aquí en una fotografía, era de descendencia añú. Y los añú fue el pueblo, o ha sido el pueblo más golpeado con la presencia de los blancos, pues los Ayouna, así dicen los añú. Los Ayouna, desde la conquista y la colonización, que en esta región del lago de Maracaibo no la realizan los españoles, sino que la realizan los alemanes. Y estos son datos históricos que se pierden. Todo el mundo da por hecho
que todo el continente americano fue conquistado por los europeos españoles. Pero resulta que no es así. Grandes partes del territorio de Sudamérica e incluso de Centroamérica no fueron conquistados o no fueron intervenidos en el principio por españoles, sino exactamente por otras naciones, como en el caso nuestro, que fueron alemanes. Los alemanes de Augsburgo, que habían prestado dinero a la corona española para todos los viajes, ya sea de Colón y de otros, en sus primeras intervenciones en esta región, fueron préstamos. Es decir, eso fue financiado con préstamos de los banqueros alemanes llamados los Belsa, y que posteriormente cobraron pues la deuda externa de los reyes españoles y que España pues pagó mediante espacios territoriales que por supuesto no les pertenecían, pero que fueron entregados como, este pago es con este territorio, tú lo explotas por un tiempo, creas pueblos, creas calles, creas ciudades y luego te tienes que ir porque ya se acabó el tiempo. Eso no fue así tanto, ¿no? En todo caso, esta región del occidente del actual Venezuela, que nace ese nombre colonial, es importante también señalar, es un nombre colonial creado ni por los conquistadores alemanes ni por los conquistadores europeos españoles, sino que fue creado por los primeros cartógrafos que llegaron acá encabezados por Américo Vespucci, del cual después, posteriormente, colonialmente fue llamado este continente como América. Pero Américo Vespucci fue el que nombró todo lo que es actualmente el occidente de Venezuela como Venezuela. Porque en esta región, en el occidente, en las orillas de las aguas, vivían, o él se encontró con una población que estimó en más de 100,000 gentes viviendo en casas enclavadas en las aguas. Y eso le recordó a él a Venecia. Pero era una Venecia no de grandes infraestructuras, sino más bien de casas, de ranchos, de paja y madera, madera de mangle y de lo que llamaban árbol o palo de Brasil, enclavadas en el agua, dentro del agua. Y a él le recordó a Venecia, pero por supuesto no era la Venecia de su memoria, sino una nueva Venecia más pobre, y por eso la llamó Veneciazuela, y así quedó registrada en su primera cartografía, que es la que determina el nombre de esta región, que era anteriormente el occidente de esa Veneciazuela. Luego tomó ese nombre para todo el territorio de lo que es hoy el Estado venezolano. En todo caso, los añú, que son las poblaciones que habitan aún en la actualidad, enclavados en casas enclavadas en el agua, es la población que le da nombre a toda esta región del norte de Sudamérica. Y de allí proviene, pues, la madre de mi papá. Entonces, estoy mezclado. Soy guayú por el lado de mi abuela, que es la que determina, y añú por el lado de mi papá.
pero que yo asumí cuando descubro esa historia, esa memoria, yo asumí el lado de mi papá, no porque denigrara de mi mamá, porque por supuesto era imposible, porque además mi mamá era realmente impositiva. y, pero sino porque el pueblo añú, a diferencia del pueblo guayú, es muy débil. Y a este momento es un pueblo que yo puedo decir ahorita, ahora con mucho dolor, que ya no existe tal como me lo enseñaron las abuelas. Es decir, ya es otra cosa. De eso vamos a hablar, porque tiene que ver con el proceso histórico y la memoria o la construcción de la memoria de los pueblos. En todo caso, el pueblo guayú, sin embargo, es un pueblo muy poderoso, es tal vez el pueblo de mayor población, tanto en Venezuela como en Colombia, porque se comparten las fronteras o no existen las fronteras para ese pueblo en el lado de Venezuela y Colombia, y es muy poderoso porque es el más numeroso y porque además ha generado procesos de estructuración política organizativa capaz de intervenir o de hacer fuerza dentro de las mismas estructuras del Estado colonial. Y en cambio, los añú, desde la propia conquista, fueron muy golpeados y desplazados, desterritorializados. Este es un término que al cual vamos a hacer referencia, por lo menos en esta conversación, varias veces, porque partimos del principio de que no existe cultura sin territorio. Esto es fundamental. Y por lo tanto, en el momento en que un pueblo empieza a ser desterritorializado o despojado de sus territorios, definitivamente es un pueblo que está empujado o siendo empujado a su desaparición. Esto no sucede con los guayú, puesto que los guayú, por su número, por su potencia organizacional, territorial y política, definitivamente han resistido. No es que no hayan sufrido cambios o no hayan sufrido procesos de transformación, muchas veces de ellas negativas, sino que definitivamente aún tienen la fuerza poblacional capaz de hacer resistir a esos mismos cambios. Eso no sucede con pueblos como el Ulañú o pueblos como el Guarao u otros pueblos de Venezuela y de América del Sur. En todo caso, ese pudiéramos decir que es el principio de mi reconocimiento o mi autorreconocimiento. La historia de por qué llegué a eso y cómo llegué a eso es un poco más larga y tiene que ver con un tío abuelo guayú llamado José Ramón Espinayú, que era ciego y del que me enteré cuando ya tenía 17 años. Ya estaba en la secundaria, estaba pronto a graduarme de bachiller, pero que yo no sabía, no conocía la existencia de ese tío abuelo, es decir, un tío, un hermano o tío de mi abuela guayú. Ese tío abuelo nunca habló castellano. Siempre habló guayuna, que es la lengua de los guayú, pero que nació ciego. Y en la ciudad de Maracaibo, en ese tiempo, estoy hablando de los años finales de los años 40, comienzos de los 50, el racismo en contra de los guayú era evidente y fuerte. Y este abuelo o tío abuelo, José Ramón,
venía a visitar a mi abuela, pero andaba con un bastón. Y los niños de los alijunas, de los blancos, lo burlaban, lo maltrataban, le pegaban, y como era ciego, pues él no veía quién lo estaba maltratando, pero, pero se violentaba y entonces lanzaba bastonazos a ver a quién golpeaba, hasta que un día golpeó a uno de esos muchachos y le abrió la cabeza. Y entonces lo mandaron a la cárcel. Y en la cárcel estuvo hasta que ya iba a morir, y entonces llamaron a mi abuela para entregarle el cuerpo del tío abuelo, para que muriera en la cárcel, en la casa, pues no, ya no muriera en la cárcel. Las autoridades se deslindaron de ese muerto y se lo dejaron a mi abuela. Y eso generó un silencio, una autocensura familiar que impedía que en la familia se reconociera o se autorreconociera como miembro de un pueblo diferente del de la ciudad, del de los blancos. Y eso formó parte de mí. Llegó el momento en que yo no sabía, pues, yo creí que era blanco, pues. Yo me creía europeo, hasta que mi mamá decidió contarme esa historia de ese silencio, de esa censura, de ese ocultamiento que, que nos convierte en otra cosa, pues, ¿no? Por miedo, por temor, por represión de ese momento. Posteriormente, claro, en los años 70 ya, por supuesto, no teníamos ningún temor. Al contrario, desafiábamos la autoridad con nuestro propio ser, y eso fue lo que yo hice. Pero no me decidí por los guayú, sino por los añú. Sin embargo, por supuesto, los guayú son mis hermanos todos, y conozco, todos me conocen, todos, con todos comparto, no solamente con ellos, sino también con los barí y con otros pueblos de Venezuela, porque entonces me dediqué a eso, a estudiar, a entender, a comprender el proceso que nos ha llevado a despojarnos de nosotros mismos. Y he insistido entonces en la necesidad de recuperación del nosotros que somos, en el que no solamente están los indígenas. En esto sí quiero también hacer énfasis. No solamente son los indígenas, son los negros, son los campesinos, son los llamados mestizos, son los blancos pobres que definitivamente ya nacidos en continente, alimentados de otras formas de entender el mundo, son otra cosa, ya no son europeos. Muchos de los compañeros de Argentina, de Uruguay, de Chile, de la región del sur, dan prioridad a su conformación cultural a partir de la presencia de los migrantes o inmigrantes europeos que dieron forma a sus vidas. Sin embargo, y dieron incluso, esto aparte, dieron incluso por hecho la desaparición de aquellos otros que allí estaban. Pero ningún territorio, ninguna tierra está totalmente despojada de los seres humanos que la han creado. Todo territorio es o forma parte de un proceso de construcción de los seres humanos que la habitan culturalmente. Y por lo tanto, esa tierra se carga de esa memoria. Y aun cuando aquellos que llegaron después, aquellos que llegaron por cualquier vía,
a esos lugares, de alguna u otra manera se impregnan de esa memoria y su propio ser empieza a ser transformado en otra historia y empieza a generar otra historia que definitivamente los desplaza del origen que creen que tienen. Y por lo tanto se constituyen en otra forma cultural, en otra forma de existencia, porque toda existencia es territorial. Entendemos eso y entenderemos entonces que estamos en la posibilidad de construir otro camino. Así puedo resumirte entonces quién es. Pero, por supuesto, la historia es más larga, requiere mucho más tiempo y no es eso exactamente lo que tenemos. Claro, claro, pero muy interesante, muy rica su historia, todo esto, porque es un poco que está con la historia de todos que te componen, ¿no? Desde el proceso colonial hasta la República y después todo esto está en ti, ¿no? Está en usted, en tu cuerpo. Es muy rico, muy interesante. Profesor, uno de los conceptos centrales de nuestro proyecto Caminos de Abya Yala es el concepto de intelectuales indígenas. ¿Qué opina usted de la categoría intelectuales indígenas? ¿La considera una categoría válida para comprender, entender el conocimiento indígena? Bueno, ciertamente todos los miembros de un pueblo indígena, todos, generan, desarrollan y hacen propio un hacer. Esto es vital. Un hacer. Todos tenemos un hacer. Nosotros los seres humanos tenemos un hacer. Las plantas tienen un hacer. Los animales tienen un hacer. Los insectos tienen un hacer. La tierra tiene un hacer. Los ríos, etc. Todo tiene un hacer. De hecho, todo lo que vive, vive precisamente por su hacer. Pero los haceres son distintos. Los haceres van a ser diferentes. Y hay miembros, seres humanos, miembros de una comunidad humana que tienen un hacer que los hace o los convierte en lo que nosotros llamamos guardianes de palabras. Y los guardianes de palabras no es porque hablan bonito, sino porque toda palabra registra el origen del pensamiento que dio origen al grupo. ¿Me explico? Un grupo se origina en el proceso que hace posible convertir un espacio geográfico en territorio del grupo. Pero en ese proceso, ese grupo va generando los nombres o lo que llamaría, aquí voy a citar a Carlos Walter Porto González, él lo llamaría un geografiar, es decir, un geonombrar, porque los nombres que les damos a las cosas no son por sí, no son porque me dio la gana o porque es lo que me interesó. No, todo nombre es creado a partir de la relación de los sujetos con el otro sujeto, en este caso son los sujetos, personas, gentes, mujeres y hombres de un pueblo, con el territorio que está tratando de conocer y reconocer para hacerlo suyo, para convertirlo en su territorio. Y entonces eso produce un nombre que definitivamente no solamente va a expresar la puntualización del lugar como lugar, sino la puntualización de la manera en que vemos y hemos construido ese lugar. Y por lo tanto, el nombre que damos no es solamente una señalización, que es como normalmente Occidente lo llama,
sino como una relación entre sujetos vivos que le dan vida a una existencia en un tiempo y lugar de su territorio. Siendo así, entonces, cuando hablamos de tu pregunta, ya se me fue. El concepto de intelectuales indígenas como una categoría válida. Esas personas, eso, sí, qué bueno que me lo disculpa porque a veces se me va la onda, ¿no? Esas personas capaces de explicar y registrar y mantener en la memoria la palabra creada por el proceso de reunión y de conversión de la comunidad de un espacio en territorio, que además después convierte en grandes historias. Esa persona es un puchpú, diría un guayú. Un puchpú es un palabrero. Es alguien que controla o que conoce o que domina el proceso de construcción y de explicación del mundo con las palabras. Hay otros que explican al mundo y lo expresan con el arte de hacer canoas, de hacer arcos, de hacer flechas, de cazar, de pescar, en fin. Cada uno de ellos tiene su hacer y lo desarrollan como tal. Pero estas personas son las personas que guardan la memoria, son las personas que guardan con las palabras la historia de construcción y de configuración o de conformación del pueblo al que pertenece. A esos pudiéramos considerar como intelectuales indígenas. No quiere decir con esto que los otros indígenas no sepan de lo que habla. Solo que habla como guardián de memoria, como guardián de palabras. Porque la comunidad en general sencillamente ejerce en su vida la realización de las palabras que el otro guarda en la memoria. Me explico. Un intelectual indígena, si me preguntas cómo definirías o qué concepto tienes de un intelectual indígena, es aquel cuyo hacer está en la protección, resguardo y mantenimiento de la palabra, de la memoria que construye territorialmente la historia de un grupo, del grupo al que pertenece. Sin embargo, todo miembro de la comunidad sencillamente ejerce esa misma memoria y no tiene por qué explicarla, porque sencillamente forma parte de su vida. Un intelectual indígena no está separado de la comunidad. Es sencillamente aquella persona a la que normalmente se busca para recordar. Cuando la comunidad necesita revivir el momento, el instante o el proceso por el cual su existencia está presente, buscan a ese hombre o a esa mujer. En el caso de los añú, son mujeres, no son hombres. Son mujeres las que guardan la memoria. Ellas son las que son capaces de contar a través de cantos la memoria histórica, geográfica de su propio pueblo. En el caso de los guayú, son los que cantan ellos lo llaman hayechi. Un hayechi es un gran canto, un largo canto en donde se registra toda una memoria y que solamente dominan como canto, porque además es un canto, es un arte, la memoria del grupo. Y esos cantos pueden ir desde la historia hasta casos o cuentos
efímeros de divertimiento entre los miembros, chistes, ocurrencias de la persona que domina la lengua, que domina la lengua, que domina el canto, que domina la forma de contar. Eso es un intelectual indígena. No está separado, porque todo el que canta, por decir algo, yo te puedo decir, todas las abuelas añú que me contaron a mí y me cantaron a mí las historias del pueblo añú, no eran otra cosa que cortadoras de enea, tejedoras de enea, tejedoras de casas, y los guayú que he conocido, que cantan hayeshi, que cantan las grandes historias, respetados por todo el mundo, no son otros que los mismos cuidadores o pastores de sus ganados de ovejas, o de cabras o de chivos, o sembradores de su yuca y de su maíz. En todo caso, son miembros de la comunidad, pero que tienen un hacer que es importante y por el cual es o son reconocidos o reconocidas por la propia comunidad y la cultura. Y muy interesante esto, profesor. En este sentido, ¿cómo se podría pensar o cómo se relaciona la idea del mito presente entre los grupos indígenas con el concepto de historia? ¿Y qué sería la historia para el pueblo Ainu? ¿Y qué sería el mito para ese pueblo también? Bueno, empecemos por deslindar campos. Deslindar campos. La palabra mito, muy griega, muy con lo que tiene que ver con la sustentación de la cultura occidental, siempre va a estar relacionada con una historia fantástica, no necesariamente real, generalmente no real, ficticia, por fantástica, que se diferencia o está o forma parte de lo que no es razón. La razón para Occidente separa, aleja, distancia, exilia toda ficción. Toda ficción. Y bueno, no voy a cuestionar eso, no es un problema de quién es el mejor o quién es el peor o quién tiene la razón o quién no. Lo que voy a puntualizar ahora es que para los pueblos indígenas, una historia se construye a partir de una experiencia. Quien representa o quien muestra la historia pueden ser personajes que definitivamente o no existan o existen pero que corresponden a otra instancia, por decir algo. El sol, la luna, las estrellas, el viento, el lluvia, la mar, la tierra, en fin, todos aquellos elementos que forman parte de nuestra propia existencia, pero que para los pueblos indígenas no se trata de objetos, no se trata de cosas ni de fenómenos, se trata de seres existentes capaces de generar en sus relaciones otras vidas. No existe vida en el mundo sin la presencia del sol o de la lluvia. No existe vida en la tierra sin la presencia del viento, la llovizna, el agua, el mar, los ríos. Pues. No existe. No es posible la existencia sin esos que para nosotros son los primeros. Son los primeros sujetos existentes. Pero si yo digo esto, eso indiscutiblemente
podría decirme exactamente, qué sé yo, Levi Strauss, y con toda razón, que eso es un mito. Porque él entiende, y estoy hablando de Levi Strauss, que es el más respetado de todos los antropólogos, él entiende que él, como ser humano, él, hombre, está separado de eso que llaman sol, viento, lluvia, tierra, agua, mar, río, manantial, etc. Entonces, identifiquemos o pongamos en tabula rasa, diría un italiano. En tabula rasa, que una cosa es pensar que somos alguien, o somos algunos, o somos gentes fuera del mundo. Y otra cosa es lo que pueblos puedan pensar, entendiendo que no pueden estar fuera del mundo. Esa es la gran diferencia. Todo el que piensa que está fuera del mundo, para entenderlo, toda palabra dicha por el que está dentro del mundo es un mito. No es historia. ¿Y quién inventó que los hombres o los seres humanos están fuera del mundo? Pues un proceso, porque esto no es que, como muchos compañeros, y ahí debatimos mucho nosotros, no, Occidente todo piensa que están fuera del mundo. No, pero eso no era Occidente antes. Habían pueblos en Occidente, en Europa, que en un momento de su historia pensaban igual que nosotros. Eran como nosotros. Solo hubo un momento, o se generó un momento, o se fue creando un momento en donde el hombre se separa de eso que llaman la naturaleza. Y se separa y se distancia porque necesita o porque ya tiene otro horizonte de vida o de visión en donde el mundo puede pertenecerle. En donde ya él no pertenece al mundo, sino que el mundo le pertenece o puede pertenecerle. Y por lo tanto se genera otro horizonte de sentido en el que un grupo humano puede llegar a pensar en apropiarse de toda la tierra, someterla, explotarla, dominarla y, por supuesto, dominar a la tierra en cualquier espacio. No es solamente dominar la tierra como suelo, es dominar los bosques, es dominar los ríos, es dominar las aguas, es dominar los animales, las plantas y, por supuesto, a los seres humanos que allí habitan, que no piensan igual, que aún cuentan otra historia de su existencia. De tal manera que un mito o los mitos, o eso que llaman mito, es una explicación o es una forma de entender aquella palabra que escucho del otro diferente, pero que entiendo que no lo separa de la naturaleza a la que pertenece. Mientras que yo, que soy el que está comprendiendo, que además he asumido la condición de tener la razón, voy a explicar para poder entender aquello que dice o dicen esos sujetos, esas gentes que aún están allí, en un tiempo que creo que está detrás de mí y al que ya yo he superado en mi propia existencia y en mi propia separación del mundo.
Esto es, como quien dice, la razón fundamental o el punto fundamental para entender la gran diferencia. Para los pueblos, las historias que puedo contar o que se pueden contar no tienen nada que ver con invenciones. Ciertamente son creaciones, pero son creaciones que forman parte de un proceso de relación constante, permanente, con ese mundo del que formo parte. Por lo tanto, la historia que cuento, que puede ser muy fantástica, la historia que cuento no es la historia de los otros que veo, sino de yo con la historia de aquellos otros con que comparto el mundo. Entonces, ya eso deja de ser un mito. Desde la racionalidad occidental, sobre todo desde la modernidad, indiscutiblemente, nada tiene que ver con la narrativa geohistórica que ese pueblo está creando para explicar su relación con el mundo. Y esa es otra historia. Nosotros, por eso, en nuestras reflexiones y en nuestros debates, desechamos la palabra mito. No queremos hablar de mitos. Esa se lo dejamos a todos los académicos que sigan en el orden de Levi-Strauss y de todos los anteriores, de tipos como el que crió la rama dorada y todos esos que colonialmente generaron supuestamente la forma de conocernos a nosotros o a los otros, pero que realmente no explican lo que realmente somos. Y por lo tanto, a esas narraciones fantásticas, extraordinarias, con las que tratamos de explicar nuestra relación con el mundo, no las llamamos mitos. Preferimos llamarlas, a veces, yo lo he hecho para poder entenderme con los académicos, amigos y enemigos míos, los he llamado oralituras. Otros compañeros, geógrafos, amigos míos, muchos de ellos brasileños, las llaman geonarrativas. En todo caso, sí, son narraciones. Son palabras contadas o cantadas para resumir el proceso, todo un proceso histórico de construcción cultural del territorio del grupo humano que lo ha ocupado o que lo ha convertido en territorio. Ese proceso, por supuesto, está cargado de anécdotas, de episodios, de héroes, de grandes hazañas y de grandes procesos que no necesariamente lo hacen increíble, sino que por el contrario para nosotros lo hacen totalmente visible y por lo tanto creíble. Hay entonces una gran diferencia entre un mito y una oralitura. La oralitura no se cierra. Un mito lo puede cerrar. Cualquier antropólogo lo hace, lo cierra. Esto fue lo que me dijo el pueblo bororo, dice Levi-Strauss. Esto fue lo que contó el pueblo bororo. Por lo tanto, esto es así. Pero resulta que eso no es así. Si vas a buscar un bororo a estas alturas de la historia que escuchó Levi-Strauss sigue siendo la misma, pero es diferente. Porque toda oralitura es cambiante. Un mito es permanente. Para nosotros, la oralitura cambia.
porque ciertamente la Tierra nunca es la misma. La Tierra gira, el mundo gira, la Tierra cambia, la naturaleza cambia. Y no solamente por las estaciones, por el tiempo de lluvia o el tiempo de sequía, sino porque cambia, necesita cambiar. Todo lo vivo, todo lo que está vivo, para permanecer, necesita transformarse. De tal manera que un mito no es exactamente la historia de un pueblo. Un mito es una construcción teórica de un pueblo sobre otro. Mientras que una oralitura generada por un pueblo nunca es la misma. Siempre cambia porque ese pueblo siempre está en proceso de transformación al mismo tiempo que se transforma y transforma su territorio. Con esto creo que te respondo tu pregunta. Sí, sí, es una reflexión que podría generar otras grandes cuestiones, ¿no? Es muy interesante eso, pero específicamente del pueblo Ainu, ¿cómo usted entiende la construcción y percepción de tiempo de este pueblo? Así, pensando también lo que usted había dicho, que este pueblo no estuvo parado en el tiempo, ¿no? Estas concepciones de tiempo no están encerradas, están siempre en transformación y ahora inseridos en una modernidad, digamos, ¿no? Pero como estas percepciones de construcción del tiempo, ¿cómo los Ainu entiende esto para usted? Bien, te entiendo tu pregunta. Creo que yo lo había escrito por aquí. La palabra tiempo separada de el espacio o del lugar es imposible. Para la Ñu no es posible. Y no es posible porque el lugar de los Añú es el agua. Y el agua nunca está quieta. Siempre se mueve. Es un fluido. De tal manera que no es posible, como diría algún momento Octavio Paz, no es posible ponerle puertas al campo. No es posible hacer un encierro del agua. Aunque los Añú han generado una ingeniería para crear tierra en sus espacios de agua. Pero para ello necesitan mezclar barro, mucho barro, con la propia agua. Pero en todo caso, esa tierra no es eterna. Puede desaparecer. En una crecida del río se llevó lo que llamamos escolleras. O en México, algunos pueblos los llaman chinampas, que son encierros de tierra, pero ficticios, son creados. Son para producir un suelo que se va a mover, que no se espera que exista eternamente. Pero en todo caso, tiempo y espacio, o tiempo y lugar, no están separados. El problema para Occidente empieza a plantearse precisamente con Immanuel Kant, el filósofo que fue capaz de separar la historia de la geografía. Y él no lo hizo porque, oye, el tipo era genial y se le ocurrió eso, sino porque era a mí el mismo proceso en que se estaba construyendo la propia modernidad o el poder de la modernidad y de su lenguaje, que es la ciencia, como dominio, como algo que puede ser controlado y dominado por ciertos sujetos
por determinados sujetos o instituciones de poder que empezaron a crear un lenguaje, además, para explicar ese proceso bajo dominio de quienes lo creaban. Me explico. Immanuel Kant dice que para poder continuar el proceso de dominio de la ciencia y de la razón sobre la sinrazón de la mitología, era necesario entonces separar el lugar de su tiempo, el espacio de su temporalidad. Y entonces, dice Kant, es necesario que el espacio pueda ser graficado, mientras que la historia pueda ser narrada. Se generan entonces dos lenguajes: el lenguaje de la cartografía geográfica y el lenguaje de la narrativa de la crónica histórica. Allí está el origen de esa separación, que es la que aún seguimos viviendo y practicando en nuestras universidades. Y por eso ustedes están preocupados, siendo estudiantes de historia, están preocupados por el lenguaje de la historia o por los problemas de la historia. Pero no existe historia sin lugar, pues todo lugar está cargado de historia. Eso para los pueblos indígenas, y no estoy hablando solamente de los añú, estoy hablando de todos los pueblos indígenas, de todos, con los que comparto y aún con los que difiero. No existe ningún lugar sin historia. No existe ninguna historia fuera de un lugar. La historia fuera de un lugar la inventó Tomás Moro, y por eso la idea de utopía. Es una historia construida en un solo lugar. Para los pueblos indígenas no existen las utopías. Existen el hacer topías. Es decir, el hacer de lugares, la construcción de lugares. Es posible que no conozcamos un lugar, y es posible que construyamos un lugar, tal como las chinampas o las escolleras. Pero también es posible que conozcamos un lugar al que no conocíamos antes y que terminamos por conocerlo y reconocerlo, y por lo tanto se convierte en nuestro lugar. Y todo el proceso de construcción se convierte en la historia de ese lugar que se va a cargar de esa memoria, de ese hacer. Si me preguntas entonces, ¿cuál es la concepción del tiempo? Tenemos una palabra. En añú hay una palabra que se dice oocoto. Oocoto es una palabra que tiene una doble significación que es inseparable. Es inseparable. Es decir, cuando yo digo oocoto, estoy diciendo las dos significaciones al mismo tiempo, sin poderlas separar. Oocoto significa cortar, compartir. Cortar, compartir. Es decir, es aquello que compartes porque lo cortas y cortas porque lo vas a compartir. Esta palabra es, digamos, uno de los principios, digamos, filosóficos del pensamiento añú, que orienta el horizonte de su existencia en el espacio del agua, que no se puede cortar, pero que siempre se comparte. No es posible
un lugar sin historia. Y no existe historia fuera de un lugar. Toda historia es la memoria de un espacio. Y toda memoria de un espacio es la historia con que ese lugar carga o se carga. Y por lo tanto se transmite a aquellos otros que aparecen, que van a estar presentes o que se hacen presentes en cualquier otra circunstancia en ese mismo lugar. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Compañeros, hermanos o hermanas que llegaron de Europa a la selva amazónica, de zonas frías o zonas templadas o zonas con eso que llaman las 4 estaciones y que de pronto llegan a las llanuras de la Gran Sabana en Venezuela, que se enfrentan exclusivamente a 2 grandes temporadas: la gran temporada de la lluvia y la gran temporada de la sequía, la gran temporada de las inundaciones y la gran temporada del calor. Definitivamente sus cuerpos sufrieron transformaciones que no solamente les llevaron a adaptarse o a acondicionarse a ese espacio, sino a transformar la memoria de su cuerpo y la asunción de un nuevo proceso o de una nueva territorialidad con la que transformaron sus vidas, pero con la que también transformaron la vida del lugar que empezaron a ocupar. Esto es para nosotros sumamente importante de que lo entendamos en este momento, en donde estamos, como quien dice, frente a un proceso de transformación radical de la vida del mundo que va a necesitar la transformación radical de nosotros como comunidades humanas para poder generar respuestas que hagan posible la persistencia de la vida de nosotros como seres humanos, pero también la vida de los otros, plantas, animales, lugares, ríos, montañas, etcétera, para la existencia del mundo. Entonces, yo te diría, lo primero que debemos empezar a entender es que la separación entre historia y geografía, entre tiempo y espacio, es o fue o ha sido hasta ahora una construcción ficticia elaborada, construida, a veces intencional y maquiavélicamente generada y sostenida, y a veces inocentemente multiplicada por muchos de nosotros por la modernidad occidental. Pero no existe esa separación. Tal como la palabra ocoto, la palabra tiempo, la palabra espacio, en las lenguas indígenas siempre se dice de la misma manera. Siempre se dice con la misma expresión o con la misma palabra en cada una de las diferentes lenguas. Yo digo, por ejemplo, para que me entiendas, la palabra wata, wata y wata, así como lo escuchas, puede significar lo que está lejos, una distancia o un lugar alejado. Pero también wata significa hasta mañana. Nos vemos luego. O en algún momento. Es decir, estoy hablando de 2 sentidos, uno espacial y otro temporal. Pero estoy usando el mismo término, es wata. Wata.
Yo te digo, Watama, y te estoy diciendo hasta mañana, Bruno. Pero también te puedo decir, Watama, Bruno. ¿Okay? Te estoy diciendo, Bruno, nos vemos aquí. O nos vemos allá. Tiempo y espacio van a ser lo mismo. No pueden ser separados. Y no pueden ser separados porque todo lo que ocurre, ocurre en un lugar. Y todo lo que ocurre en un lugar es memoria de ese espacio donde ocurre. De tal forma que, si me vuelves a preguntar, ¿cuál es el concepto de tiempo? Te diré, nuestro concepto de tiempo y el concepto de todos los pueblos indígenas del continente es que el tiempo es igual al espacio. El tiempo es un oocoto, es decir, un cortar, compartir, lugar y memoria. Experiencia como historia en los cambios o en el contexto de los cambios del lugar en donde ocurren. Esto nunca lo había dicho, así que es un buen concepto de eso, que es tiempo para los pueblos indígenas. Tenemos un privilegio aquí entonces de haber escuchado por primera vez Nunca lo había dicho. Sí, sí, muy interesante, profesor. Y pensando un poco en estas diferentes percepciones de tiempo-espacio, ¿no? Que están juntos, essas diferentes contribuições que puede haber, podemos pensar em diferentes contribuições en los retos de los sentidos del conceptos de tiempo y espacio de estas comunidades, de estos pueblos indígenas, en los retos del presente y pasado. Y me gustaría también que se podría contestar un poco esta pregunta, hablando también sobre su crítica desarrollada en la carta que en portugués salió como Da virada ontológica ao tempo de volta do nós, que es una crítica suya al concepto de virada ontológica, ¿no? De que el yo antropológico de Occidente pretende aprender a los pueblos indígenas sin cambiar el mismo, a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿se podría un poco contestar estas diferentes cuestiones para nosotros? Bueno, la verdad es que ya no me acuerdo de esa carta ni a quién se la escribí, pero sí, la crítica va dirigida no para golpear. Creo que alguna vez le escribí a Eduardo Viveiros de Castro, yo no sé si... Sí, así fue, sí. Porque siento que él es un aliado. No es un enemigo, es un aliado. Pero yo en esa carta creo que mi intención era invitarlo a despojarse. Porque es muy común que los académicos invitamos a los pueblos a despojarse, pero somos incapaces de despojarnos de lo que creemos que no podemos despojarnos. Me explico. Y creo que por allí iba el sentido de lo que yo quería decirle a Viveiros de Castro sin intentar ofenderlo, pues, sino reconociendo que definitivamente él se había dado cuenta y se había percatado de la existencia de otra perspectiva. Él lo llama perspectiva. Nosotros lo llamamos eirare. Eirare. Es decir, una forma de ver, otra forma de ver y de entender el mundo, ya no con los ojos, sino con el espíritu. Por supuesto, si yo digo esto, entonces va a decir, no, ya se metió metafísico y qué sé yo, pues. Pero es verdad. Porque
no solamente vemos con los ojos. No necesitamos a veces los ojos para ver. Tal vez el más sabio de los guayú que yo en mi vida he conocido fue Miguel Ángel Husayú, un hombre ciego, pero fue el mayor de los lingüistas, reconocido por todos los lingüistas académicos aquí en Venezuela. Y no veía, pues. Y cuando pensaba en las palabras, no las pensaba porque las escribía y podía verlas escritas, aun cuando las escribía en braille y las leía en braille, sino porque era capaz de ver el profundo sentido de cada una de las palabras de su lengua, el guayú-naiki, no con sus ojos, sino con el resto de sus sentidos. Es decir, con el cuerpo todo, con el espíritu. Y entonces, eso era lo que yo intentaba. No sé si lo logré, a lo mejor no, muy probablemente no. Decirle a Viveiro de Castro, en el sentido de que yo sentí que él lo había descubierto, él lo tenía en sus manos. Pero en el momento en que empieza a solicitar que somos nosotros los que tenemos que cambiar, sin producir él ningún cambio en sí mismo o en los que lo acompañan, definitivamente entonces la cosa vuelve al punto del centro de dominación. Es decir, quién conoce y quién debe ser enseñado. Lo que él ha aprendido le llevó a descubrir eso. Sin embargo, pareciera que le da miedo, le da temor despojarse de todo eso y empezar a decir, voy a volver a empezar a aprender con estos otros que me han enseñado esta otra perspectiva. No estoy diciendo que tenga que hacerlo, no, tampoco quise decir eso, sino empezar a entender que la relación tiene que ser pareja, tiene que estar emparejada para poder producir entonces transformaciones, porque ciertamente los pueblos indígenas no solamente se tienen que transformar, sino que definitivamente por más de 500 años se han venido transformando. Pero se han venido transformando en términos de la dominación. Y es a lo que, por ejemplo, el compañero David Copenagua, el chamán Yanomami del lado brasileño, llama en uno de los capítulos de su libro La caída del cielo, llama imitar a los blancos. Es un error para los pueblos indígenas imitar a los blancos, lo cual no quiere decir que los pueblos indígenas no aprendan o no tengan nada que aprender de los blancos. De hecho, el mismo Copenagua aprendió de los blancos. Nosotros mismos, todos nosotros, hemos venido aprendiendo de los blancos. Pero el problema está entonces, y el punto de diferencia, el punto de quiebre está entonces en qué es lo que necesitamos aprender y qué es lo que necesitamos preservar. ¿Qué es lo que nos interesa o lo que nos conviene políticamente, territorialmente, históricamente, establecer como punto de confluencia para el emparejamiento con los blancos y qué es lo que los blancos necesitan desprenderse y aprender para poder establecerse emparejadamente y así poder iniciar o poder imaginar otro mundo posible. Es decir, ambos necesitamos recomponer o reconstruir nuestros horizontes. El horizonte
de la modernidad occidental está llegando a sus límites. Y está llegando a sus límites porque la Tierra tiene límites. Y la explotación permanente, eterna de la Tierra ya no tiene límites, es decir, ya no tiene sentido. Y todos, Viveiro de Castro, Joy, Copenhague, Ailton Krenak y todos, estamos siendo empujados al mismo abismo. No importa que seamos intelectuales, indígenas o académicos. No importa que seamos pueblos indígenas, negros, campesinos, pobres de las ciudades, intelectuales. No importa nada de eso. Nada de eso. Tal vez este momento, y aquí voy a introducir algo en lo que se me ha ocurrido en estos días, con la decisión de Donald Trump de decir, mire, el mercado cambia, pues, yo pongo el mercado. Pues. Y ahora el mercado paga tales impuestos. Y eso, como dicen alguien por aquí, reseteó el mundo del capitalismo. Porque llegó el límite, estamos al límite. Algunos llaman a eso el antropoceno, el capitaloceno, el tuluceno. Ese nombre me llamó la atención, porque es el nombre de una novela de Howard Lovecraft, a quien yo leía mucho cuando era joven, porque eran novelas fantásticas, de seres descomunales e increíbles. El tuluceno es la posibilidad de terminar con lo que para los pueblos indígenas es el cuarto tiempo de la tierra y la cuarta generación de la tierra, que somos los seres humanos. Es posible que nazca un quinto tiempo y por lo tanto una quinta generación. No sabemos cómo va a ser esa quinta generación. Si no nos emparejamos en la forma de crear un horizonte, porque ya es imposible. Para los pueblos indígenas es imposible desprenderse de su relación con el mundo de los blancos. Pero es imposible para los blancos continuar pensando que ellos están fuera del mundo y lo pueden dominar. Y por lo tanto necesitan emparejarse con los que pensamos que solamente podemos existir en el mundo entendiendo que estamos dentro de él y formamos parte de él. Si eso es posible, si eso fuera posible, entonces es posible generar un nuevo horizonte que ya no será exclusivamente de los pueblos indígenas, sino que será de la humanidad. Es a eso a lo que nosotros llamamos la necesidad de volver al nosotros. Porque el nosotros no es exclusivo de los pueblos indígenas. Es exclusivo de la humanidad. Es exclusivo de todo aquel que es capaz de entender que su existencia no es producto de su propio ser, sino de el ocoto, acuérdate de esa palabra, el cortar, compartir con todos los otros que son siempre diferentes. Nunca vas a construir comunidad con tu propia gente. Siempre construyes comunidad con todos los otros que son diferentes a los tuyos. Y eso lo explicamos con otras historias que llamarían mitos, pero que en todo caso explican nuestra existencia
y nuestro orden social y político, nuestro como diría Aníbal Quijano, nuestro entender las relaciones sociales y de poder dentro de la misma comunidad. De tal manera que, oye, Bruno, ya estoy cansado. Sí, sí, pero iba a decir que realmente ya estamos llegando a nuestro tiempo, ¿no? Tenemos un tiempo que tenemos que encerrar también, porque podríamos quedarnos charlando aquí un montón sobre esto. Es la muy No, siguiente la pudiéramos estar reflexión. hablando mucho, pero Sí, no, llega el claro, momento sí, en sí, que sí, ya. comprendemos perfectamente. Nosotros también tenemos que encerrar por cuestiones de tiempo, ¿no? De horario, Bueno, yo pero les no, agradezco la invitación. súper, sí. Nosotros, quiero aprovechar antes de irme, no puedo, porque si no, imagínate, me golpearían los compañeros si no hago la propaganda de lo que Ah, nosotros estamos. Nosotros andamos, de alguna manera coincidimos con lo que ustedes están, porque nosotros estamos ahorita, nosotros siempre, todos los años, como Guainjirraguá, que así es que se dice, Guainjirraguá, organizamos un seminario que llamamos, a propósito de las palabras del hermano Arturo Escobar, seminario de Sentipensar con la Tierra. Pero este año, luego de nuestras discusiones, llegamos a la conclusión de que debíamos agregar unos encuentros con miembros de comunidades de diferentes pueblos de América Latina, que llamamos horizontes indígenas para sentipensar con la tierra otro mundo posible. Y eso ya comenzó, lo comenzamos el 8 de marzo con la participación de una compañera de Chiapas, la compañera Diana Ixu Luna, y vamos a continuar a lo largo de todo este año hasta noviembre. Y por supuesto, yo les voy a hacer llegar, ahora que estoy en contacto con ustedes, les voy a hacer llegar el programa y la invitación para que nos ayuden a conseguir gente que se inscriba y participen pues de este diplomado. Es un diplomado con apoyo académico a aquel que exija, porque la Guainjirraguá no da títulos, no somos una institución, pero sí tenemos el apoyo académico de ciertas instituciones que apoyan o apoyarían el otorgamiento de certificados a aquellos que lo soliciten o que lo necesiten o lo requieran. En todo caso, esta misma semana les haré llegar el programa y la convocatoria a Horizontes Indígenas para Sentipensar con la Tierra, otro mundo posible. Muchísimas gracias, Bruno. Saludos a Alessandra. Espero que se mejore y espero recibir este podcast para compartirlo con los compañeros acá en Venezuela y en otros países. Perfecto. Nosotros que agradecemos muchísimo, profesor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un abrazo. Hasta la próxima.